continuación una breve reseña del tema subjetividad del acto delictivo. A lo largo del tiempo, para poder encuadrar el delito, se ha necesitado la acreditación de los elementos tanto objetivos como subjetivos del derecho penal. Pero con qué frecuencia los estudiosos del derecho a la hora de analizar el acto delictivo revisan de manera minuciosa el elemento subjetivo. Para poder tener un panorama más claro con respecto al tema que nos ocupa, debemos comprender qué es el elemento subjetivo. Por ejemplo, la subjetividad de filosofía es considerada una propiedad intrínseca del conocimiento, ya que ésta se constituye de argumentos y experiencias que emanan de la percepción real. Por otro lado, en la psicología la subjetividad es lo propio del sujeto singular, esto es subjetividad humana, ya que todos presentamos un punto de vista. Entonces, el elemento subjetivo emana de la perspectiva del sujeto, originando una vertiente que encamina a una conducta. Si encuadramos esta subjetividad en un delito en específico, como por ejemplo el feminicidio, y lo explicamos desde el psicoanálisis, podemos encontrar diversos móviles, motivaciones, impulsos, procesos psíquicos, propósitos y relaciones conscientes e inconscientes, las cuales fueron el camino para que el sujeto realice el acto de delito. Esto en sí es el elemento subjetivo. En el feminicidio podemos encontrar estos impulsos que pueden o no ser conscientes, pero que no deben ser tomados como una justificación al respecto. En investigaciones por diversos estudiosos se ha llegado a descubrir los procesos psíquicos que ayudan a explicar el desarrollo adecuado de la personalidad, así como el psicopatológico, explicando en ellos que la misoginia aparece como un síntoma que debe tener raíces y que se encuentra en el inconsciente. Brindemos un fuerte aplauso a la doctora Casas Abadía. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a este segundo congreso jurídico penal, en el cual estoy invitada y organiza excelentemente el Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Y gracias por su atención para brindarles esta investigación trascendental que les presento desde el enfoque psicoanalítico y psicológico también, pero más profundamente psicoanálisis, el cual va a profundizar en los contenidos reprimidos que se encuentran en el inconsciente y que existen en nuestro mundo interno desde que nacemos. Y se van acumulando todas las experiencias que vamos viviendo, las experiencias emocionales, y que dan las bases para el desarrollo de nuestra personalidad desde la infancia, desde el nacimiento, toda la infancia, la adolescencia, etc. Estos contenidos reprimidos son latentes, existen y en casos como los que explicaré, se presentan de manera patológica y criminal. Tal como lo indica el título de mi trabajo, me voy a ocupar no tanto de las acciones y conductas justificadas como delictivas, ya que tal materia le corresponde a los abogados especialistas en la justicia legal. Muchos de ustedes aquí presentes y a quienes agradezco su escucha, especialmente al doctor Alejandro Andrade, por la confianza para invitarme para participar en este congreso. Pues bien, les compartiré mi acercamiento psicoanalítico con base en la investigación profunda de los diversos móviles, las motivaciones, los impulsos, conclusiones, los procesos psíquicos, así como los propósitos y razones conscientes e inconscientes que postularon al sujeto a cometer los delitos en cuestión. Es decir, no me voy a centrar en los hechos objetivos penales, sino más bien en las diversas causas y motivos subjetivos que lo explicaron. Con esto, no quisiera que dichas explicaciones sean tomadas como justificaciones de los actos delictivos. La diferencia entre explicar y justificar debe quedar perfectamente establecida. Así, mi ponencia se va a ubicar dentro del marco de la subjetividad del delincuente con toda su dinámica consciente e inconsciente, tema que pertenece por entero al estudio de la subjetividad humana abordada por la psicología
por el psicoanálisis. En esta ocasión me voy a permitir hablar de un tema de máxima preocupación y actualidad que se ha convertido lamentablemente en una cuestión de urgencia nacional, el feminicidio. Desde la perspectiva de la subjetividad, nos necesitamos preguntar: ¿cuáles son los móviles conscientes e inconscientes que conducen a hombres y mujeres a cometer este delito? O sea, el feminicidio, como sabemos, es cometido por hombres y por mujeres. A pesar de que probablemente el delito de feminicidio ocurre con más frecuencia en los hombres, no hay que perder de vista que los feminicidios entre mujeres ocurren con la frecuencia suficiente como para prestarle una singular atención. Sobre todo cuando hemos descubierto que los feminicidios entre mujeres suelen ser a veces más violentos que los perpetrados por los varones. Para intentar dar una respuesta a estos interrogantes, primero será necesario abordar el tema desde los orígenes psicológicos ubicados desde los inicios del desarrollo y crecimiento del ser humano. Es decir, desde que inicia su vida emocional y vincular primaria con la madre y se presenta la naturaleza y el origen de la misoginia en nuestra cultura patriarcal. La misoginia es un fenómeno universal, transhistórico y transgeneracional, multipresente, siniestro y a la vez tan cercano que resulta casi imposible hablar de ella, y se singulariza por tender a ser negada o tratar de justificarla de diferentes maneras, conscientes y predominantemente inconscientes. Me refiero a inconscientes o subconscientes, ambos conceptos es lo mismo, ya que, como expondré, existe de forma latente, es decir, permanece reprimida la misoginia en nuestro inconsciente y está oculta en todos, pero existe. La misoginia ha sido estudiada durante todas las épocas y de todas las maneras posibles, y por ello su literatura resulta inabarcable. Por esta razón, la abordo desde la mirada psicoanalítica para explicar por qué la misoginia aparece como ineradicable. A pesar de todos los esfuerzos y avances de la civilización, siempre logra retomar en nuestra vida diaria y actual y regresa de las experiencias reprimidas que se encuentran en el inconsciente, apareciendo mediante las formas más inesperadas e indeseables. Si observamos cuidadosamente, la misoginia nos rodea tanto estruendosa como inadvertidamente, desde los feminicidios de los países árabes y Ciudad Juárez hasta los rituales religiosos patriarcales más sutiles, desde los usos y costumbres burgueses hasta los indígenas, de norte a sur y de oriente a occidente. Así, también lo demuestran las luchas feministas y los grupos de derechos humanos, en donde se observa una ferviente inquietud y necesidad de justicia. Ni una más. Asimismo, existe una imperante y férrea celebración del Día de las Madres, en donde las manifestaciones conscientes exacerban el amor por la mujer madre, con intentos elocuentes y tenaces de demostrar que es puro amor hacia ella, tratando de cubrir a toda costa la polaridad contraria y aparentando ser inexistente. Con algunos esfuerzos también de, por ejemplo, regalarle una licuadora o algo de uso doméstico, porque no es solamente una ama de casa que sirve para atender a la familia, sino que hay que valorarla de formas diferentes, aunque aún no se sabe qué significaría valorarla y darle un trato diferente.
En el Día Internacional de la Mujer se complica entender si se le felicita o no a la mujer, pues algunos dicen que no es fecha para eso, sino conmemorar la lucha por el reconocimiento social y derechos igualitarios, para manifestarse y seguir pidiendo justicia, como vemos, con preferencia por hablar de una lucha constante, llegando a realizar agresiones y destrozos sin comprender la responsabilidad personal y social, tratando con diversas manifestaciones de lograr empoderarse, palabra muy utilizada actualmente para tratar de aplicar el empoderamiento de mujeres en las áreas de su vida. También tenemos la infinidad de chistes que se han hecho sobre el tema, incluyendo los que las mujeres han hecho venganza. Los chistes son una forma de disfrazar los verdaderos deseos y motivaciones inconscientes. Se expresan en chiste, pues es la forma socialmente aceptable para recibir información real de los contenidos y deseos inconscientes, ya que como es chiste, hay que reír en lugar de llorar, enojarse, golpear, matar, luchar. Adentrándonos en las bases teóricas y clínicas psicoanalíticas, el doctor Colteniuk ha realizado diversas investigaciones a profundidad para continuar con actualizaciones nuevas que aportan valiosos descubrimientos de los procesos psíquicos, que explican tanto el desarrollo adecuado de la personalidad, así como el psicopatológico. Su argumento, que tomo como base para explicar en este trabajo qué desencadena el feminicidio, se refiere a que la misoginia aparece como multiforme e ineradicable, porque se trata de un síntoma secundario que debe tener seguramente una raíz más honda, anclada en los estratos más profundos del inconsciente. Es decir, debe existir un núcleo formado por la precipitación del conjunto de experiencias traumáticas más arcaicas en la relación con la imago materna, que el doctor Colteniuk denomina la misoginia originaria, y que es la responsable de la permanencia de las manifestaciones de la misoginia secundaria, que es la que ha sido objeto de estudio multidisciplinario. Es así como esta investigación profunda se realiza a partir del estudio minucioso y permanente de pilares del psicoanálisis. Como sabemos, siendo Sigmund Freud el padre del psicoanálisis, en 1914 plasmó en su gran obra su investigación sobre el descubrimiento del narcisismo primario y posteriormente explicó ampliamente su descubrimiento del masoquismo primario en 1924. Ahora bien, 100 años después, se continúa enriqueciendo nuestra labor clínica con los pacientes, beneficiando evidentemente de forma trascendental a la sociedad, ahora con la misoginia primaria, la cual el doctor Colteniuk nombra, como se mencionó, misoginia originaria, en virtud de su persistencia, su naturaleza arcaica, su indisolubilidad y su poder incoercible. Todos los seres humanos pasamos por diversas etapas de desarrollo psicológico desde que nacemos, las cuales tienen sus diferentes grados de complejidad y capacidad para ser superados o resueltas lo suficientemente bien, para continuar las siguientes etapas y reprimir lo que quedará establecido en el mundo interno del sujeto de forma sana y adaptativa. Sin embargo, de no ser así, en esas etapas cruciales del desarrollo de la personalidad,
quedará instaurada la patología que lleva a diversos actos desadaptativos o francamente dañinos, peligrosos y mortales. La misoginia originaria es un núcleo traumático arcaico constituido por la inscripción representacional en el sistema de huellas mnémicas de experiencias traumáticas. Las huellas mnémicas son memorias arcaicas de algo inscrito emocionalmente en el inconsciente en el pasado, en la infancia, pero que aunque haya ocurrido en ese pasado, sigue teniendo la fuerza emocional del pasado en el presente. Por lo tanto, las experiencias presimbólicas y preverbales permanecen grabadas e impresas en huellas mentales con carga afectiva, que influyen y condicionan la personalidad presente y futura. No son las cosas las que existen en la memoria, sino las experiencias concebidas a partir de imágenes que ya quedaron grabadas, siendo huellas en la mente que pasaron por los sentidos y permanecerán y se repetirán durante toda la vida. En la temprana infancia ocurren una serie de precipitadas experiencias traumáticas que todo sujeto se ve obligado a sufrir con la madre, llamada psicoanalíticamente madre arcaica, con quien experimenta en su relación, en el desarrollo de la personalidad desde que nace, fusión e indistinción de sí mismo y el otro, como después pasa a los eventos seductores compartiendo un vínculo íntimo y sensible que desgarra inconscientemente con su fuerza erótico-emocional madre-bebé. Luego llega el desencuentro, con primitivas herramientas para enfrentar el entorno que se impone y va motivando y forzando hacia la separación. El abandono con sensaciones de vacío o hasta aniquilamiento. La recuperación ilusoria de un aparente nuevo inicio individual, los celos y finalmente la caída y el derrumbe emocionalmente hablando, y todo esto en la relación con ese objeto fascinante y terrible que es la madre arcaica. Forma en la que Sigmund Freud descubrió como aquel otro prehistórico inolvidable a quien ninguno posterior iguala ya. Este núcleo traumático representacional es de naturaleza compleja. Se encuentra estratificado en distintas capas de acuerdo a su nivel de primitivismo arqueológico y a su grado de simbolización en la capacidad psíquica. Es decir, posee inscripciones presimbólicas de experiencias primigenias a nivel de huellas no verbalizables, pero también se va enriqueciendo con las experiencias traumáticas posteriores que se siguen generando por las múltiples vicisitudes del tránsito por las siguientes etapas de desarrollo de la personalidad, tales como la ruptura del narcisismo y las frustraciones del complejo de Edipo, que, siguiendo un proceso suficientemente bueno, conducen a la adquisición del principio de realidad hacia el sentido y prueba de realidad, que son funciones de la estructura del yo. Es así como se trata de una escritura traumática dotada de fuerza y sentido que se va retranscribiendo y resignificando en la medida en que se incorporan nuevas experiencias traumáticas provenientes de la relación con la imago materna, que con el tiempo va dejando de ser arcaica y se va convirtiendo en edípica, con las complicaciones y ambivalencias que esto conlleva, tales como el problema de la castración simbólica inconsciente. Como vemos, este núcleo traumático fue estructurado inicialmente en la diada madre-hijo, madre-hijo, madre-hija,
para luego convertirse en triádico, debido a la contribución traumatógena del padre edípico, quien se presenta en la escena del desarrollo emocional y llega con sus propias disposiciones inconscientes vilicidas y su propia misoginia originaria. De esta manera, podemos distinguir únicamente por propósitos descriptivos los dos componentes traumáticos que constituyen el núcleo de la misoginia originaria: el componente diádico o preedípico y el componente triádico o edípico. Ambos componentes se resignifican entre sí, se recombinan y se intertextualizan, potencializando así su acción patogénica. De este núcleo van a brotar las diversas manifestaciones de la misoginia secundaria, conocidas por todos nosotros, como lo dije al inicio, el feminicidio. Ahora bien, explicaré cómo se instaura la misoginia originaria. Al describir desde diferentes puntos de vista las vicisitudes del desarrollo del sujeto, todos los autores intentan establecer una línea de demarcación flexible y borrosa entre los resultados más o menos normales y los más o menos patológicos, con todo lo discutible que pueda resultar esta demarcación, propuesta por algunos de los más importantes investigadores psicoanalíticos. Por ejemplo, dice Elizalde, el recorte necesario de una envoltura para sí, vale decir, el desprendimiento del objeto primario, constituye una especie de segundo nacimiento para la psique mirando hacia la exogamia. Este corte diferenciador abre el camino a la autonomía y a la individuación. Es importante destacar que ciertos desgarros se verán necesarios, pues aun cuando aportan sufrimiento, permiten la ruptura, el desgarro de la rigidez de una envoltura asfixiante y el tránsito hacia la constitución de una suerte de tejido de regeneración psíquica. Esto en la relación madre-hijo. En esta explicación nos daría un resultado feliz y esperado, o sea, en esta ruptura, que está con sufrimiento también. Pero más adelante señala, los desgarros patológicos pueden categorizarse desde los primeros desencuentros. Se puede leer en ellos la fantasía contraria a la que Freud expusiera en 1914, en vez de His Majesty the Baby, he aquí His Enemy the Baby. El bebé como enemigo. Vehiculiza los impulsos iniciales. El infans será trastornado del magnífico sitial y el narcisismo, y los conflictos arcaicos visitarán la superficie de su yo corporal. Los desgarros que habrá de padecer intensificarán la fuerza negativa de los fantasmas originarios, condenando al sujeto a revivir exclusiones dolorosas, castraciones y seducciones traumáticas. Por su parte, Piero Lanier afirma: nos proponemos separar, por un lado, una violencia primaria que designa lo que en el campo psíquico se impone desde el exterior a expensas de una primera violación de un espacio y de una actividad que obedece a leyes heterogéneas del yo. Por el otro, una violencia secundaria que se abre camino apoyándose en su predecesora, de la que representa un exceso por lo general perjudicial y nunca necesario para el funcionamiento del yo, pese a la proliferación y a la difusión que demuestra. Para esta autora, la violencia primaria engendra el crecimiento y la salud, mientras que la violencia secundaria es causa de enfermedad y alienación. El problema de este tipo de demarcaciones entre los procesos normales y patológicos del desarrollo es que oscurece nuestra cuestión fundamental que
sean estos normales o patológicos. Lo destacable es que son precisamente los daños colaterales del fuego amigo del desarrollo normal los que van a instaurar el núcleo central de la misoginia originaria. Cuando hablamos de los daños colaterales del fuego amigo, el fuego amigo es la relación con la madre, que va a instaurar el núcleo central de la misoginia originaria. Esto se explica porque es innegable la pérdida obligada del pecho, la destrucción de la omnipotencia infantil, la prohibición del cuerpo materno después de su seducción desmesurada, la irrupción del padre con su amenaza de castración y la exclusión de la escena primaria con la traición materna. Y ante todo esto se nos dice: es por tu bien, te hará crecer. Lo que no se nos dice es que el precio que pagamos por alcanzar tantos logros es la instauración de la misoginia originaria en el inconsciente a consecuencia del precipitado traumatógeno de estas pérdidas inevitables e irreparables impuestas por la cultura. El odio, el resentimiento, la necesidad de venganza y la sensación de ultraje injustificado por este cúmulo de vejaciones maternas queda grabado para siempre en la memoria inconsciente como un cuerpo extraño, tal como Sigmund Freud describe el trauma en sus escritos de estudio sobre la histeria. Solo falta agregar que el precipitado traumático derivado de los procesos patológicos descritos anteriormente por Alizarde y Olanier solo sirven para aumentar la malignidad y la dimensión patógena de la misoginia originaria, al grado de producir las manifestaciones más siniestras de la misoginia secundaria. Pero su instauración es fruto del desarrollo normal. También es importante señalar que de todo lo anteriormente explicado se desprende que la misoginia originaria no es privativa del hombre, sino también de la mujer. Ambos sexos son sometidos al mismo desgarramiento culturizador. Incluso sostienen algunas opiniones que la misoginia femenina es aún más feroz que la masculina. Dos mujeres juntas, ni difuntas, reza el dicho popular. Dice Lucía Martino de Pachero: en la pregnancia del vínculo primario es muy determinante el odio del objeto madre al infans femenino, sea un odio por la feminidad de la hija, o sea que no es varón, sea por odio especular a sí misma, o sea que está castrada, sea por el parto-separación biológico-psíquico que amenaza la endeblez narcisista de la madre, como podemos recordar la psicosis posparto. Este odio, que es anterior al nacimiento del infans femenino, coloca a la bebé mujer en el más profundo e irresoluble desamparo. Al parecer, la misoginia originaria en la mujer es más compleja que en el varón y presenta más vicisitudes dinámicas y clínicas. Por ejemplo, cuando desde el centro del maternaje, la misoginia femenina es capaz de trazar, como señaló Lucía Martino de Pachero, el destino infortunado de una hija y de las mujeres en general, garantizando así la reinstauración y perdurabilidad de la misoginia originaria. Tal vez esta es la razón de que sea más fácilmente advertida por las psicoanalistas mujeres que por los psicoanalistas varones, por ejemplo Freud o Melanie Klein. Sin embargo, según se desprende de lo anterior,
La misoginia originaria termina siendo instaurada en ambos sexos por el inconsciente de la madre. Una vez establecidos los surcos de la desilusión progresiva practicada por la madre, una madre que en este caso es suficientemente mala, no suficientemente buena, hará posible la implantación de los significantes enigmáticos de la decepción originaria en el inconsciente. La misoginia originaria tendrá como destino la represión, tanto en el hombre como en la mujer. La represión es un mecanismo de defensa inconsciente, no es voluntario. Aquí es donde resulta pertinente la diferencia entre los procesos del desarrollo normales y patológicos, descritos por los distintos autores. Si el desarrollo es normal, el núcleo inconsciente de la misoginia originaria producirá derivados que podrán ser procesados a través de la idealización, la formación reactiva, la neutralización libidinal y la identificación con la indefensión originaria femenina, como algunos de los recursos emocionales sanos que nos hagan posible su manejo civilizado, además de los múltiples canales sublimatorios que ofrece la cultura para tales propósitos. Si por el contrario el desarrollo avanza por causas patológicos, el aumento del odio, el rechazo, el abandono y demás derivados de la pulsión de muerte van a incrementar la violencia y la malignidad de la misoginia originaria, y va a surgir el conglomerado de síntomas de gravedad múltiple que se manifiestan en las distintas patologías que constituyen la misoginia secundaria, que abarcan desde las neurosis, perversión, psicosis, psicopatía, hasta el feminicidio globalizado. Para terminar, el objetivo central de este trabajo no ha sido únicamente postular la misoginia originaria como precipitado del desarrollo normal del sujeto, sino también denunciar la misoginia normopática, que es el resultado de la normalización culturalizada de la misoginia secundaria, a través de la institucionalización silenciosa de las prácticas ideológicas y sociales en las que la devaluación y el sometimiento de la mujer se dan por sentadas. Finalmente, he querido transmitir este postulado del núcleo traumático inconsciente de la misoginia originaria, una investigación cautelosa y trascendental del Dr. Colterín en 2013, porque creemos que ha sido soslayada en la investigación psicoanalítica. Al parecer, en los principales autores se han convertido en un punto ciego, comenzando por Freud, cuya obra está llena de observaciones y postulados provenientes de su misoginia originaria. Pero más importante aún, es no descuidar la misoginia normopática, que desde las prácticas ideológicas y sociales alimenta silenciosamente la misoginia originaria, cerrándose así el círculo vicioso de su perdurabilidad. Esto es lo que la ha convertido en ineradicable, transhistórica y profundamente peligrosa, como en el caso del feminicidio. Gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quieren hacer a nuestra ponente. Sí. Buenas tardes. Primer punto, felicitarle al estudiante de ponencia. Segundo punto, me comentan que mi interés en el material que tienes puede ser con usted para la producción. Claro, sí, por supuesto. Perfecto. Y algo me quedan de dudas personales. ¿Qué entenderíamos como feminicidio?
en México, por ejemplo, Ciudad Juárez, obviamente, ahora que tenemos tantos medios de internet y virtuales y todo esto, sabemos de muchísimos municipios, lo que antes no era tan visto, ¿no? Entonces, está globalizado, en todo el mundo existen municipios, no hay un lugar donde no exista. A partir de esta explicación profunda desde las bases inconscientes de la formación de la estructura de la personalidad, que se da desde el nacimiento hasta, bueno, hay diferentes etapas por las que pasa el niño en el desarrollo de la personalidad, que inicia desde que nace o incluso desde que está en el vientre materno. Entonces, esta situación va generando a través del desarrollo, como lo mencioné, la misoginia que está instaurada en el inconsciente de todos nosotros. Por lo tanto, no podríamos decir que en algún lugar del mundo no existe el inconsciente. El inconsciente de México y de China y de Australia, la psique trabaja, los mecanismos psíquicos trabajan de la misma forma, pero diferentes. Es decir, los procesos psíquicos son iguales, pero diferentes y exclusivos en cada persona. Por eso los tratamientos psicoanalíticos son individuales, únicos, específicos, pero podemos a partir de este trabajo de investigación donde vemos la misoginia generalizada en todos los seres humanos, pero reprimida, pues hablamos de un feminicidio en todo el mundo que puede ocurrir. Perdón, y la siguiente pregunta. La siguiente pregunta de la misoginia, de hecho, nos hablaba de la represión que es inconsciente y no voluntaria. Esto es efectivamente, pero desde un punto de vista social. Perdón, si gustan hacer preguntas, adelante también. Es el fantasma que me apaga el micrófono. Sí, la pregunta es, la represión, nos decía, es inconsciente, no voluntario. Esto desde el punto de vista subjetivo, entiendo, pero desde el punto de vista social aplicará, y la otra es la misoginia y la normopática. Bueno, la misoginia normopática nos referimos a esta situación donde se da por hecho, o sea, ya desde que hay estos movimientos, estas celebraciones, esta situación de vamos a defender, vamos a luchar, vamos a manifestarnos, ya se da por hecho que hay una debilidad, hay una fragilidad, hay una necesidad de defenderse desde el inicio. Todavía no se sabe ni por qué. Incluso lo podemos ver, las personas que hacen muchas manifestaciones no saben qué hacen ahí. Se vive como algo normal, o sea, y es normal que te defiendas porque te van a hacer daño, y es normal que te defiendas porque eres débil, y es normal que te defiendas porque eres mujer, se van a aprovechar, y es normal que hagas con cuidado porque te van a pasar de vivos, ya que es normal, o sea, ya lo tomamos como algo natural, no al revés, o sea, no eso que se maneja ahora de hay que empoderarnos y todas las canciones que hay, que las mujeres ya no facturan, ¿no? Las mujeres ya no lloran, sino facturan, toda esa parte de empoderes, ok, pero no queda muy claro cómo es empoderarse. Hay muchos intentos de definir, de decir, valora a la mujer diferente, bueno, darle otro lugar, que sí, pero ¿cómo? Es todo un proceso, o sea, como está a nivel de nuestra evolución, como lo vemos en la evolución, en la cultura, en nuestra civilización, no hemos encontrado la manera de frenar esa agresión exclusiva hacia el género femenino, o sea, no hemos encontrado la manera. Claro que hay tratamientos, hay campañas, hay manifestaciones, hay programas, hay pláticas, hay trabajo clínico, hay consultas, hay todo eso, pero una forma actualmente que podamos decir ya no existe, ya no se presenta, pues no lo podemos decir, se ha normalizado, ¿sí? Incluso empezando obviamente desde la familia. Y la otra situación de la represión, lo que pasa es que los mecanismos de defensa, todos los mecanismos de defensa son inconscientes, no los proponemos. Por ejemplo, mencionaba una de las formas para manejar esos sentimientos de resentimiento, odio, hostiles hacia la mujer, de una mujer a otra, por ejemplo, es sublimar,
activa. La formación activa es un mecanismo de defensa, es inconsciente. Es cuando uno dice, ¿cómo estás? Bien, pero no estás bien. O sea, bien no es una respuesta emocional, pero generalmente decimos bien, lo cual no te dice nada, pero pues supone que ahí le llevas. Pero no es cierto. Tú puedes estar realmente deprimido, o confundido, apurado, o estresado, o no sé, cualquier problemática o crisis que tengas, y la respuesta va a ser, bien aquí, ¿qué tal? Y no es cierto, o sea, pero no lo piensas, no dices, ay, le voy a decir bien, porque no vaya a pensar que, o sea, o también algo que ocurre en el hogar, algún accidente que te asusta, y dices, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquila, todo bien. Y no es cierto, o sea, en realidad te sientes angustiada, asustada, confundida, quieres llorar, quieres gritar, quieres que alguien te abrace, pero te controlas y dices, bien, aquí, ya lo resolví. Esa es la formación reactiva, lo transformas en lo contrario. Es inconsciente, no es voluntario, no lo piensas, no viene al consciente, sino está oculto. La represión es lo mismo. A lo largo de nuestro desarrollo de la personalidad vivimos una serie de experiencias emocionales, evidentemente, que nos van llevando a conectarnos con el mundo, porque al inicio estamos en una cápsula de simbiosis con la madre, en una situación narcisista primaria, pero conforme nos vamos separando es cuando nos empezamos a enfrentar al mundo, conocemos al papá y luego los hermanitos, etc. Entonces, en todo ese proceso vamos reprimiendo sin proponérnoslos esa información, porque imagínense si todo lo que hemos vivido de los 0 años al momento actual estuviera consciente. No podríamos con tanta información en nuestra mente ahorita, ¿sí? ni información cognitiva ni tampoco mucho menos emocional. Por lo tanto, la represión es un proceso también, es un mecanismo de defensa, pero también es un proceso de desarrollo fundamental para la salud mental, para reprimir los contenidos, como lo dije, y poder interactuar y adaptarse con las herramientas óptimas emocionales con el mundo. Esa es la represión inconsciente. Hay otro mecanismo que sí es consciente, que se lleva a cabo voluntariamente, pero se le llama supresión. O sea, cuando dices, oye, me hizo enojar alguien, mira, sí, después hablamos. Y te aguantas, pero tú dices, no me voy a desesperar, no me voy a... No, mentira. Eso tú lo estás pensando, eso es supresión. Pero sí, la represión es totalmente inconsciente, no la elegí. Muchas gracias. Gracias. ¿Considera usted que la misoginia es resultado de la educación arcaica que ha tenido la sociedad? Y bueno, porque se ha observado que no nada más el sistema patriarcal existe, ¿no?, en México, sino también el matriarcado. Entonces aquí, bueno, en gran parte de la sociedad la que manda es la mujer. Entonces de ahí se deriva todo, ¿no? O sea, la madre es la que educa o reeduca en la familia, ¿no? Entonces, ¿influye esto para que exista la misoginia? Bueno, recordemos que cuando hablamos, por eso mencionaba, psicoanalíticamente se llama madre arcaica. Madre arcaica porque es primaria, o sea, es el primer vínculo primario que no está a nuestro nivel de conciencia, cognición, experiencias. Es el primer vínculo que tenemos, obviamente es emocional, corporal, o sea, es el holding, el sostén, la mirada, apenas empieza ahí, pero no hay un reconocimiento del otro. Todos esos momentos tan fantásticos e irrepetibles, inigualables, que no vamos a volver a tener y que los perdimos, que se le llama el paraíso perdido, ese es nuestro gran trauma. Pero decimos, oye, vamos a estar todo el tiempo mamando, o sea, no, porque empiezan a salir los dientes, entonces lastimas. Pues hay que quitar al bebé y hay que decir, pues ahora, biberón, ya viene el primer trauma. Primero está súper a gusto, a rodar, no saben qué onda.
Pero cuando nace, de hecho hay un libro que se llama El trauma del nacimiento. Entonces, nace y se enfrenta a todo el ruido, luces y ahora más. Antes, en la antigüedad era guardaditos en un cuartito 40 días, de verdad. La cuarentena, si era. No, ahorita globos, fiesta y metro y recién nacen en el metro. Y eso no era la cuarentena. La cuarentena es todavía guardarse en la cuevita, como estaban ahí los dos, y estar 40 días para más o menos ir saliendo. Ahorita es desde el caso, vámonos rápido, adelántate, córrele, como le decíamos. Es por tu bien, vas a crecer, échale ganas, órale. Pero todo eso es traumático porque te va llevando a esforzarte a salirte de los núcleos narcisistas simbiotizados, tan cómodos y a gusto y tan amado que te sientes sostenido con tu madre. Entonces, claro que hay situaciones, y lo sabemos muy bien, siempre sabemos que está la curva, ¿no? La normalidad. Entonces, en la normalidad esperamos esas situaciones donde se destete, luego la mamila, todos esos son eventos traumáticos. Luego ya el pañal, luego empieza a gatear, a dejarse voltear a ver a la mamá, pero ya después empieza a andar. O sea, son situaciones innatas. Sin embargo, son traumáticas porque el bebé lo que quiere es continuar en ese estado de principio del placer. Y el desarrollo y crecimiento nos dice, necesitamos llegar al principio de realidad. O sea, el principio de realidad nos lleva a ir desarrollando las funciones yoicas. Las funciones yoicas, la estructura de la personalidad tiene tres instancias, que es también una palabra de ustedes, pero aquí se usa diferente, tres instancias psíquicas, que es el ello, el yo y el superyo. Entonces, el ello es el mediador entre el mundo externo y el mundo interno. El yo tiene 12 funciones. Dentro de esas 12 funciones está la prueba de realidad y el sentido de realidad y el juicio, que son los primeros, otro concepto legal, pero no es igual, que son las primeras tres funciones yoicas que enfrentamos cuando tenemos la prueba de realidad. O sea, ya dejamos el principio del placer. Ahora, ¿qué pasa con estas situaciones? Si salen de la norma de lo esperado, podemos creer que la mayoría de nosotros tenemos la misoginia reprimida, pero sí tenemos muchas veces odio, coraje, envidia, competencia con otras mujeres, como lo mencionaba, y ustedes también seguramente lo han escuchado en las noticias. Digamos, los feminicidios entre mujeres son más crueles, e incluso entre niñas. O sea, las niñas de primaria, de secundaria, que efectivamente salieron en las noticias que se golpearon y la mató y eso, son preadolescentes o adolescentes. Pero es muy cruel la forma, o sea, más cruel que tal vez una mujer de 35. Esas muchachitas se pelearon peor. Entonces ahí podemos ver cómo el vínculo madre-hija fue más traumático. O sea, la hija no pudo tener tiempo de reprimir ese odio, resentimiento, trauma, desazón, crisis por esa separación e individuación. La madre fue muy ruda, muy agresiva, como lo mencionaba, ese odio de que es niña, ese transmitirle intersubjetivamente, o sea, preverbalmente. La relación entre madre e hijo no es verbal, aunque la mamá diga, ay, mi bebé, mi chiquito, sí escucha y ve, pero lo que más se siente, o sea, hay una relación intersubjetiva, una conexión de inconsciente a inconsciente. No es como nosotros que nos comunicamos y hablamos del lenguaje, no, ahí el lenguaje inicia con la madre, la cultura inicia con la madre, con el lenguaje de la madre. Mamá, ya está la mamá. Ella es la que nos va llevando a meternos a la cultura. ¿Cómo nos fue con esa mamá? Aquí está la cosa. Hay mamás que sí nos dan un poco más de bonding, nos ayudan un poco más, nos toleran un poco más, y hay otras que ahí te ves. Y entonces ahí es cuando nos avientan al ruedo y esas niñas o esos niños quedan con un trauma a flor de piel. Entonces pasan las etapas, ahí la llevan, tienen algunos eventos agresivos, falta de control de impulsos, pero ahí la llevan según esto. Luego ya se casan, ahí la llevan, ahí la familia bonita, ahí la llevan y luego ya la matan. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No la llevaban, o sea, lo que pasa es que la persona estaba contenida, o sea, no podía expresar toda
depende de la relación que hubo con la madre, y para explicar esta situación inconsciente, pues todos pasamos por diferentes traumas inevitablemente para poder crecer, porque no nos podemos quedar en las primeras etapas de desarrollo del mismo cuerpo. Hay una situación donde lo innato te lleva a crecer, o sea, hay niños también y niñas que nacen, por ejemplo, y son abandonados, o van a un orfanato, y ahí la llevan y igual les va mejor que otros que tuvieron las mamás todas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que hay varios aspectos en el desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Estamos hablando de aspectos innatos, hereditarios, originales, únicos, de aspectos también del desarrollo psicosexual o desarrollo de la personalidad, y aspectos del entorno donde nos tocó nacer. Entonces, esto se llama series complementarias. Esos tres aspectos juegan entre sí. Entonces, podemos decir, solo si tuviste madre mala, no vas a poder reprimir tus sentimientos. Es que depende, también está el entorno y también está tu propia situación innata y original. Hay a veces ocurren niños que son precoces, niñas precoces, que llevan un ritmo más, tienen más inteligencia, no sé, hay diferentes factores, pero sí en este... Y de ahí sería importante la terapia, ¿no? Para uno. Sí. Sí, es Para una las de las... personas que tuvieron ese tipo de experiencia. Sí, pues desarrollo. Sí, claro. Es que hay, como lo comentaba, hay diferentes formas que han buscado, bueno, hemos buscado para atender ese tipo de situaciones, ¿no? A nivel tanto particular, en la clínica, como también a nivel grupal, o a nivel también social, con pláticas, eventos, charlas. Se ha tratado de abarcar esos temas. Pero sí, para trabajar esas situaciones personales, cuando hay un novio que no se puede manejar hacia la mujer, hay que ir a trabajarlo, trabajar internamente qué es lo que está ocurriendo, porque si no, en cualquier momento se destapa pues sí, la parte saboteadora, la parte traumática, y entonces es cuando actúa la persona y puede mirar a la mujer. Muchas gracias. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Serían dos preguntas. Uno, ¿cómo saber que hay odio hacia una mujer? ¿Cómo detectarlo por parte de ustedes como psicólogas y también por parte del gobierno? Esa sería una. También podría ser de que se diera una base de datos en donde ustedes como psicólogas detectaran personas que sienten odios contra las mujeres, o en la misma escuela, porque lo que pasó con las niñas no fue un problema de ese día, fue un problema de varios días y que no le dieron atención a eso. Al igual cuando los hombres o las mujeres golpean a otra mujer, también hay antecedentes los cuales no se toman en cuenta. Yo propondría, no sé usted que me diga, una base de datos en donde se metiera todo. No vamos a encontrar a todos los que odian a las mujeres, pero sí evitar gran parte de esto. Claro, gracias. Sí, sabemos que podemos atender de forma atención primaria, secundaria o terciaria. La atención primaria, pues obviamente es para prevenir que no ocurran más. Ahorita hay investigaciones de porcentajes, ¿no? Cantidades, cuántos homicidios acá, cuántos para allá. Pero decir, a ver, qué características o con qué base de datos puedo decir esta persona sí puede tener homicidio. No tenemos eso, pero sí podemos identificar en la clínica cuando el paciente llega con esa situación a flor de piel o oculta, porque desde el punto de vista del psicoanálisis, del enfoque psicoanalítico, nosotros trabajamos, el paciente llega con el motivo de consulta, que es lo consciente. Vengo porque mi esposa no le gusta que yo llegue tarde del trabajo, ¿no? Entonces ese es el motivo. Entonces tú dices, ay, no hay ningún problema. O sea, la esposa dice, no, pero no es, ¿no? O sea, qué mala de esposa, porque se pone así de estar chambeando. Pero ya después sigue hablando, ya lo estás escuchando, y entonces ya sale, como decimos, sale el demonio, metafóricamente. Vas escuchando realmente de manera simbólica
lo que la persona está sintiendo acerca de la mujer. Entonces ahí es cuando ya descubres que sí, y compruebas que evidentemente tiene un odio muy grande hacia la mujer, hacia su esposa, luego ya te das cuenta que también hacia sus hijas, o tal vez a sus hijas no, pero a la esposa sí, y ya sigues rascando y sigues investigando, y ya llegas a la mamá y ya te das cuenta que en muchos aspectos ya empieza a hablar. Como en psicoanálisis trabajamos con asociación libre, o sea, no es pregunta-respuesta, sino es dejar libre al paciente que hable todo lo que venga a su mente, le dejamos libre para que hable y hable, y ahí cachamos todos esos contenidos que ya no puede reprimir, porque como se empieza a relajar y ya no está al pendiente, empieza a hablar y hablar y a darle confianza y habla y habla, y empiezas a escuchar simbólicamente por abajo del agua, como quien dice, escuchas y dices, ya capté esto, y entonces ya poco a poco lo vas trabajando, pero obviamente el paciente ya no se dio cuenta de lo que te dijo, porque tú lo dejas libre, que hable, y no le haces preguntas después de platícame de su mamá, no, porque ya le cerraste, ya se preparó y eres mi mamá, 2 puntos, la amo, la adoro, qué linda, gracias por tus esfuerzos, no fuera por ella, es para siempre mi ídola, y no, está durmiendo, no está, por lo dejas y ya solito va diciendo, o ella también. Y también la situación de poder atender a la familia, a la mujer, a la familia y también a la sociedad en general es sumamente importante. La otra pregunta que me hizo, ¿cuál fue? Sería que si sería bueno una base de datos para detectar esos problemas. Sí. Eso no es posible porque ese depende de cada persona, es único y exclusivo, pero sí con estas bases del desarrollo podemos ver que sí existe, y si hay un entorno inadecuado, si el niño o la niña tiene esa situación innata y la relación con su madre no es suficientemente buena, por eso mencioné, esta será una madre suficientemente mala. Los autores psicoanalíticos mencionan que para poder salir adelante en el desarrollo hay que tener una madre suficientemente buena, o sea, no una madre perfecta, eso no existe, no una madre superconsentidora, no una madre que no te traume, no, eso es imposible. Todas las mamás trauman, todos los papás trauman, es imposible que no, entonces, pero que sea suficientemente buena. Ahora, en esto que hablamos, cuando ya es patológico, es suficientemente mala, porque ya no te da el sostén adecuado para que puedas lidiar con tus emociones hostiles y agresivas que vienen de la pulsión de muerte, y ya no lo puedes reprimir y entonces lo actúas. Otra de las situaciones muy benéficas en el análisis es que, en el psicoanálisis, es que cuando el paciente llega y lo habla, cuando el paciente llega y expresa todo lo que viene a su mente, y obviamente saca todos sus demonios, como ya mencioné metafóricamente hablando, también el paciente, en lugar de actuarlo allá afuera, lo habla en el análisis. Entonces ya al hablarlo, como dicen, sí hay una abrasión, hay un desahogo, hay una catarsis, pero sobre todo sirve para hablarlo y no actuar. Por eso es un proceso. ¿No? ¿Y qué hago? Dime una cosa, en un libro, ¿qué leo? Dime, ¿qué lista hago? Ok, bueno, eso te puede servir un ratito, pero si necesitas trabajar con un interno, hace falta constancia. Metas cortas, una tras otra, y luego dicen, es que es muy largo. No te preocupes por lo largo que tenga que ser, mejor preocúpate por atender esta semana tu trabajo interno, y luego vemos, ya como veas tu crecimiento y cómo vas teniendo más herramientas emocionales, ya tú dirás hasta dónde quieres llegar. Pero sí es que depende de cada persona cómo trabajar estas situaciones pues de tanto odio hacia la mujer. Pregunta, doctora. Muchas gracias a todo el presidio. Si esta cuestión podemos inferir que potencialmente la ciudadanía mexicana es propensa al feminicidio, ¿qué estamos generalizando? Respetuosamente de esta investigación,
quisiera saber por qué. Porque para mí en el enfoque penal pudiera ser un descubrimiento de responsabilidad. Esa sería la primera. Gracias. Sí, como lo mencionaba, pues podemos ver que desde aspectos de la sociedad o cultura de cada país tienen sus rituales, costumbres que tienen que ver con la misoginia. La misoginia, recordemos, es el inicio. Ya la misoginia secundaria es el feminicidio. La misoginia originaria es el inicio, pero puede estar reprimido y no. Pues, oye, en Suiza no matan mujeres. Bueno, sí matan, pero no tanto como en México, tal vez, ¿no? Pero sí hay, sí existe. Nada más que hay una mayor represión, un mejor manejo, una cultura diferente. Bueno, se lo podemos ver en situaciones puntuales de toda la sociedad que te dan una contención. Pero obviamente, si decimos, no, pues en México, bueno, en México sí somos muy violentos. En México hay mucha descarga emocional, mucha falta de control de impulsos y afectos, mucha necesidad de, para que me respeten o para que me den mi lugar, lo voy a pelear, voy a ser agresiva y voy a gritar para que me hagan caso. O sea, no hay una forma de decir, bueno, hablamos, exacto, una cultura de paz, hablando, vamos a negociar, no, es más bien, vamos a hacer valer nuestros derechos, pero así ya con una fuerza que ya la tenemos matada, o sea, ya no es algo tranquilo, a veces vamos a hablar, no ya es algo, a ver, no sé, porque estamos predispuestos. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, estos trastornos que los puede ocupar, caso del monstruo de Iztapalapa, violaba y asesinaba a los hijos que procreaban sus propias hijas, y las autoridades mexicanas dejaron en libertad a la mamá, no así al papá, manejando cuestiones de asimetría de poder, aludiendo que la mamá era manipulada por el padre y quitándole la responsabilidad. Esto es así en el área médica. La situación es que también, como lo sabemos, si, por ejemplo, vemos, y es algo que la ciencia, vemos a un hombre que le está pegando a su esposa, o que le está gritando y alguien quiere meterse. Oye, respétala o no le pegues, ¿qué suele hacer? No se meta, ¿qué le importa? Que a mi marido, o cualquier familiar, están peleando, llega la suegra o la prima, o los defienden, se enojan, ya no le arroba el cuñado, ya se pelearon, y al rato, vénganse a la comida, y ya están ahí. Entonces, ¿qué pasa? La mujer trae esa situación, esa psicopática, donde ella ejerce la misoginia, pero claro, después cuando le ponen sus buenas casos, pues ya llora ese que le dice, lo siento, ya después de 2 semanas se da su buena, pero ya se le olvidó, o sea, ya se le olvidó, porque como está reprimido eso, se le olvidó y defiende, o sea, de hecho en la clínica eso es lo que vemos, o sea, por ejemplo, recientemente un paciente con una paciente, o sea, con su esposa, que les puso solamente dinero, y él pues está bien, o sea, le daba dinero, y ella haciendo lo que quería con el dinero, o sea, lastimándose, ella lastimando a sus hermanas con el dinero del esposo, ¿no? Y después esa situación de utilizar el dinero del esposo, pero no para comprarse ropa, no sé, para lastimarse, para drogarse, para endeudarse con el dinero del esposo, qué patológico, ¿no? Pero esas acciones, el paciente, mi paciente, la defiende, o sea, por más que muestra, como decimos en el análisis, ponemos las cartas sobre la mesa. Por más que le pones las cartas sobre la mesa, o como decimos también, te saca un espejo metafórico y te lo muestras. Le sacas el espejo metafórico y te lo muestras. Observa, escucha, entiende, lo puedes. Tenemos la situación, los seres humanos, de tropezar con la misma piedra, no entender desde la experiencia, no comprender y no aprender de la experiencia. Por eso es que existe en el inconsciente algo que Freud también descubrió con su genialidad, que se llama contribución a la repetición. Siempre estamos repite y nos vamos a
digan, no lo vuelvo a hacer, y al rato, no, pero es que este es diferente, ahora sí ya, de veras, ya me demostró, y hasta me casa y dice, no, espérate, tantito, es que de veras yo le digo, no, no es diferente, y vuelve a ser lo mismo, o sea, no detectamos lo que es lo mismo, pero diferente, porque en esencia es la conclusión a la reflexión. Entonces, bueno, pues ahí sí la mujer promueve también el ataque. Hay madres que atacan a sus hijas, las evalúan, las insultan, las humillan y las comparan con sus hijos y las hacen que les sirvan a los hijos. En la actualidad, pues, o sea, no podemos decir, no, es que antes, en los pueblos, ¿no? En la Ciudad de México, en Blanco, en la de Valle, creo que es la... Precisamente este tipo de cuestión de la lamentablemente no llegamos a ese nivel. No llegamos, de verdad, estamos al mejor posto. ¿Por qué? Porque no estuviera esta señora Diana, la doctora Carolina, y todos. Perdón, No, perdón por esa cuestión, estos foros son para eso. pero de verdad es, cuando lo dijo la doctora Verónica, pues es un ciudadano, una mujer, dijo, ¿cómo? Claro, ponte a estudiar derecho, el día que ya estés para esos puestos, tienes que revisarlo. Pero como ponemos gente a revisar, que no está preparado, que no tiene esos alcances de otros, pero esa es una opinión muy particular, muy personal, muy mucho. Esa opinión, si me permiten, esa opinión la festejamos, la celebramos, porque la intención de un congreso no es venir a recibir cátedras, no son ponencias magistrales, es análisis, discusión de ciertos tópicos. En este congreso es el razonamiento jurídico. Yo le agradezco su intervención y le agradezco esta puntualización. De igual forma, yo uno a ese agradecimiento. Quizás lo único que yo sugeriría es no la disculpa, no le por qué disculparse. Cuando uno dice un pensamiento, un razonamiento, puede estar equivocado para algunos, acertado para otros, pero realmente es tu verdad, y esa verdad se defiende. Entonces, y si no comenzamos en estos foros a tener el valor de expresarnos, exactamente. Aprovechar este tipo de proyectos. Es el momento de traer a colación todo. Muchos de nuestros hijos aquí están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias por su magistral ponencia, doctora Castell. Le agradecemos entrega de su conocimiento, por favor.